Es la vida en la isla de la fantasía. Pues en la isla de la fantasía la vida es muy sabroso. Aquí nosotros estamos viviendo de la siembra, ¿no? De la agricultura. No estamos casi nosotros comprando la yuca, el plátano, los pimentones, todo, porque nosotros lo consumimos aquí mismo, ¿no? Lo producimos. Por ejemplo, allá la planta de Sayuquel que está ya produciendo y ya producimos plátano y ya está nuevamente ya para producir. Cuénteme, ¿cómo es su día a día en la isla de la fantasía? Mi día realmente maravilloso. Soy maestro de obra. Yo trabajo en construcciones, ¿Y hace artesanía? artesanía sí no. ¿No? No. Bueno, cuénteme, don Celso, ¿cuál es el mayor problema de la isla? Pues el mayor problema por acá, el problema es de que nosotros necesitamos la energía. Ese es el problema más grande que aquí, pues mejor dicho, imagínate que son 44 años aquí viviendo y que ningún mandatario de Leticia pues no nos quieren aportar nada, únicamente cuando sí necesitan los votos de uno, ahí sí vienen, pero acaba la campaña, se ganan, Se se olviden de la isla. desaparecen. Siempre vamos a recordarles a ellos sobre la luz y ellos dicen no se puede poner la luz porque es una zona de alto riesgo. Entonces, que por eso. Entonces, si es una zona de alto riesgo, pero con los paneles solares sí se puede. Sí se puede. Hasta usted puede instalar un copo de un árbol, ahí está. ¿Es el trabajo más común que tienen las personas en la isla de la fantasía? Pues la agricultura. ¿La agricultura? La agricultura, sí. Lo que es el plátano, la yuca, el maíz, el tomate, el pepino, la sandía, el cilantro, son lo más que uno más se lo produce acá. ¿La isla recibe beneficios del gobierno? Cuando se acuerda de la isla de la fantasía sí se recibe, pero pues beneficio del gobierno recibir 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, un paquete de leche, un tarro de aceite, un tarro de atún. Y ya. Sí, ya. Para cada familia. Porque eso, el beneficio así, un subsidio, mejor dicho, el gobierno manda. Hubo un beneficio grande, pero son de otros países, ¿no? Que vinieron, que nos dieron un beneficio de, por ejemplo, a mí me dieron un beneficio de 700,000 pesos. ¿Hace cuánto recibe ese beneficio? Eso hace como algo de 2 años ya. La posibilidad de en algún momento la isla pueda tener, por ejemplo, un hotel o un hostal aquí en la isla. Pues nosotros, con el presidente anterior, que en paz descanse, que ya murió, nosotros nos pusimos de acuerdo que cada uno arreglar la casa para que sea como un centro turístico, ¿sí? Y que nosotros aquí demos la alimentación desde que nosotros consumimos la alimentación, para que ellos coman, bueno, como nosotros comemos acá en nuestra cultura, toda esa vaina, ¿no? Entonces, eso era nuestro acuerdo. Pero usted sí cree que pueda pasar, que pueda ser un lugar turístico para que la gente por lo menos venga aquí a comer. Claro, sí, es importante. Aquí vinieron turistas, han hablado conmigo, traduciendo con uno que sepa hablar el español, todo eso, y me hacían la pregunta. Claro. Don Celso, ¿usted piensa que la isla de la fantasía va a dejar de existir? Los grandes mandatarios dicen que se va a acabar. Nosotros medimos el ancho de la isla, son 500 metros de ancho. Se ha gastado el deslizamiento por lo menos unos 20 metros. 20 metros, sí, 20 metros. Lo que pasa es que él está cogiendo la dirección donde el agua puede salir, ¿no? Entonces, él ya está delimitando para que el agua común y corriente vaya. No es que la isla se va a acabar, no. Es de lo que, pues vuelvo y repito, ellos están metiéndose ahorita para la reubicación, para robarse la plata. Eso es de uno que uno se dice robarse la plata, millonada. Eso es lo que ellos están metiendo ahorita mejor. Ustedes hablan por la emisora mejor de toda vaina. Sí, pero no. Don Celso, ¿qué mensaje usted le quiere mandar a las personas que están en la gobernación o tienen un cargo importante en el gobierno? ¿Qué les gustaría decirles? A mí me gustaría decirle que realmente que más que todo por el beneficio sobre la luz. Porque nosotros tenemos
niños, mejor dicho, muchos niños, aproximadamente unos 80 niños. Los que estudian en la mañana, en el día hacen sus tareas cuando llegan a la casa. Y los que estudian por la tarde, ellos llegan y ya no hay tiempo de hacer porque realmente no hay claridad. ¿Cómo van a hacer sus tareas si no hay claridad? Claro, quedan ciegos. Sí, sí, no hay luz. Haciendo ellos unos proyectos para paneles solares, eso lo sale, lo dan. Pero si ellos no tienen esas ganas de querer ayudar acá a la isla de la fantasía, es porque realmente son negligencia de ellos. Negligencia de ellos que realmente no nos quieren ayudar. Nosotros necesitamos la energía, aunque no que viene de la planta, con las cablerías, posterías, sino en condensación con los paneles solares. Ah, claro. Sí, claro, sí. Esta es una de las formas de cómo se vive en la isla de la fantasía. Pero que de fantasía tiene muy poco.